Y sí, eso es importante. Menéndez Pidal fue fundamentalmente, digamos, un pensador liberal con un liberalismo, digamos, historicista. Sí. Yo no sé, alguna vez he discutido con amigos si es que había un elemento nacionalista que corregía el liberalismo radical de Menéndez Pidal, o Menéndez Pidal era un nacionalista corregido por el liberalismo. Bueno, en cualquier caso era un liberal. Desde luego él rechazaba la idea del espíritu del pueblo y todas estas cositas, sí, la rechazaba enteras. Obviamente. No, él habla de una nación histórica. Hay un texto que para mí me parece fundamental y es la introducción a la historia de España Menéndez Pidal, que comienza a publicarse en 1947, y Menéndez Pidal los españoles en la historia. Los españoles en la historia. Es un texto muy polémico, sí, contra Bosimpera, que en esos momentos Bosimpera, que había sido conseller de Justicia de la Generalitat y estaba en México, y que en 1937, en la apertura de curso en Valencia, en la apertura del curso de 1937-38 ante Azaña, que no dice ni pío, larga, digamos, una conferencia, un discurso terrible y demoledor, diciendo que España siempre había sido, en el mejor de los casos, una cosa postiza y una superestructura impuesta, digamos, a una pluralidad nacional o protonacional. Me imagino la escena. Y Azaña, que sabe que esto es completamente falso, gozando internamente porque tenía... Bueno, tú sabes más de Azaña que... Él tenía algo que le hacía sufrir y lo calmaba con esa... Sí, una cosa homeopática debía ser, oír a estos... No, pero el asunto es bastante terrible. Entonces él dice que, claro, que España es siempre lo antinatural, lo postizo y lo artificial, frente a lo que es verdaderamente natural, que es la pluralidad de los núcleos étnicos diferentes, ¿no? y que perviven todavía actualmente, por ejemplo, en los vascones en Euskadi y Navarra, los iberos en Levante y en Cataluña, los celtíberos en Castilla y los celtas en Galicia. Entonces, el racismo cultural de la época. Menéndez Pidal lo que le dice es, bueno, es posible que en su origen, digamos, la nación como forma, como proyecto en España fuese algo artificial, pero la historia lo ha naturalizado. Claro. Digamos, en estos momentos no sabemos exactamente, digamos, cómo eran siquiera esos núcleos originarios que invoca Bosimpera, digamos, antes de los romanos, incluso en la época romana. Pero es que el propio, fíjate, el propio Menéndez Pidal tiene una forma pulquérrima de explicar por qué la lengua española, el castellano, es la lengua romance que se impone de forma natural, y no hay la menor consideración ni racial ni política, es una cosa absolutamente pragmática. Puramente pragmática. Que se fija. Lo que Unamuno dice... Que se fija antes, casi con las vocales. Lo importante no es en qué lengua hablemos, es que nos entendamos. Sí. Y la única forma posible de entendernos es hablando la lengua común. Pero sí, es que podía haber sido otra, pero fue allí donde se fijan una serie de normas que tú conoces mucho mejor que yo, con las diptongos, con las vocales, y quedan fijadas antes. Y ya está. Y eso explica por qué desde entonces hay una lengua que es la lengua en la que nos hemos entendido todos y nos seguimos entendiendo todos, y hay otras lenguas maravillosas cuya normativación ha sido accidentada, politizada, tardía, difícil, porque no había signos para reflejar sus sonidos. Y muy aleatoria, es decir, ten en cuenta que muchas de estas normalizaciones recientes del vasco, más que del catalán, en el caso del vasco está mucho más claro, son normalizaciones litúrgicas, o sea, las impulsan el clero y las órdenes religiosas para tener una lengua litúrgica unificada. Ah, qué bueno. Para la homilética, fundamentalmente. O sea, que en el caso del vascuence es así. Sí, es así. Por eso pasa, evidentemente, tiene toda esa especie de sedimento clerical que ya Unamuno le encontraba, digamos, al vasco culto, diríamos, al euskera culto. Todas las palabras que tienen algo que ver con lo espiritual, digamos, son latinas, son románicas en vasco. Pero incluso en el euskera unificado de nuestros días también. O sea, y los neologismos también. Y los neologismos también, que es curioso. Sí. Y lo que hay en medio
le hicieron un particular caso a las arbitrariedades de Sabino Arana. No, al Sabino Arana no se le hizo nunca caso porque ¿No? Era un zote lingüísticamente No, hablando. pero lo de Euskadi es una palabra. Sí, pero ha triunfado en política. Lo que pasa es que, digamos, eso se utiliza ya obviamente también cuando uno escribe en vasco, pero realmente eso no pertenece al vasco. Como mi nombre de pila tampoco pertenece al vasco. Es decir, Jon es una palabra inventada, un nombre inventado por Sabino Arana. Sabino Arana agarró el calendario y tradujo todo el santoral a nombres que él supone que son vascos porque lo dice él. Sí, Sabino Arana nació para ser nacionalista. Evidentemente. Lo fue español, lo fue vasco, bueno, y luego lo fue español también al final. Bueno, eso habría que decir. Lo fue al comienzo, él lo dice. O sea que él era de familia carlista, un carlismo derrotado y por tanto también ese carlismo cabreado que hablaba a propósito de Arzayus, en el caso de Arana mucho más fuerte porque su padre Arana se arruinó prácticamente arruinó su fortuna en la guerra, financiando la Tercera Guerra Carlista. Entonces, él cuenta, Sabino Arana, que un día de 1882, él que había sido patriota siempre, pero que creía que su patria era España, hablando con su hermano Luis, que era algo mayor que él, su hermano Luis le revela que la patria de ambos no es España, sino Vizcaya. Tampoco hablaba de Euskadi. Entonces tú tiene una epifanía. Tiene una epifanía. Claro, ellos decían Vizcaya. Tiene una epifanía que es que le demuestra, digamos, que su patria es Vizcaya. A mí hay un caso en Cataluña y en las regiones donde se habla en catalán que me interesa mucho porque es muy paralelo, y es el de Mosén Antoni Alcover. Alcover es de la misma edad que Sabino Arana. Sí. Alcover es del 64, Arana es del 65, creo, pero son coetáneos, estrictamente, como con Unamuno. Entonces, Alcover es hijo de unos masoveros de Manacor y carlistas. Entonces él es carlista, pero digamos, en esa década confusa de los 80, como Sabino Arana, se inclina hacia el integrismo. Porque digamos, un rechazo de la figura del rey, sobre todo Carlos VII estaba en plan un poco golfo. El rey en el exterior, después de la derrota, se había escapado de casa con una bailarina húngara y estas cosas que sentaban muy mal a los... Sí. Entonces, bueno, con la escisión de los integristas de Nocedal y esto, Alcover se va con los integristas, como Sabino Arana. Entonces pierden de vista, digamos, la gran patria, porque Dios, patria y rey, en realidad, cuando quitas al rey, quitas la patria también. En el caso de la concepción carlista, la patria y el rey son la misma cosa. Entonces se quedan con la patria chica, con la patria campanario. Como Sabino Arana no sabía euskera, pero añoraba los fueros, que los habían quitado, digamos, cuando él era pequeñito todavía, en el año 76, entonces crea un nuevo lema, que es Dios y la ley vieja. Dios y la ley vieja. Para no hablar claramente de los fueros, pero son los fueros. O sea que ese lema carlista lo crea él. Ese lema carlista lo crea él, sí. Dios y la ley vieja. Por el otro es Dios, patria y fueros. Sí. El de los integristas. Dios y la ley vieja es Sabino Arana. Y es Yongoy Coeta la Guisarra, que es el nombre oficial del Partido Nacionalista Vasco. Partido de Dios y la ley vieja. Sí. Del GEL. Es maravilloso. Y Mosén Alcover crea un lema personal para él muy parecido, que es Déu y la lengua vieja. Dios y la vieja lengua. Pues no tienen fueros, pero tienen la vieja lengua. Sí. Bueno, te digo una cosa, que el catalanismo se apoyara, digo el catalanismo político, se apoyara en la lengua tiene un sentido. No tiene ningún sentido que fuera racista como lo fue, pero un nacionalismo no racista, digamos, el que parecía que se impondría en la democracia, ¿no? A pesar de que luego pues el tiempo ha demostrado que han vuelto al supremacismo repugnante y tal, pero uno basado en la, por ejemplo, en la riqueza de la cultura catalana habría sido muy seductor y muy convincente porque, sin comparar con otras tradiciones, la literatura catalana es extraordinaria. Por supuesto, no tengo la menor duda. Incluso, digamos, en el caso del
la lengua vasca y de la literatura en vasco, etcétera, no tiene esa brillantez de la literatura en catalán, por supuesto, pero tiene su interés. Tiene su interés seguro. Tiene su interés seguro. Y, digamos, tiene una literatura oral no muy rica, pero interesante, etcétera. Debe ser muy difícil de seguir por las variedades, por las variantes. Sí, las ¿no? variantes, sí, las variantes. Es decir, pero eso sucede también en castellano, si me apuras, en catalán. Digamos, para lo que es literatura de tradición oral puramente, tienes que saber mucha dialectología de tu propia lengua, ¿no? Porque ¿Tú tienes un gran poeta en euskera? en estos momentos yo diría que el que lo hubo en el 20 fue Gabriel Aresti. Pero sí. Gabriel Aresti es un discípulo en realidad de Otero, ¿no? Y era además era lo que se llama un euskaldun berri, había aprendido de Yasina Mayor el vasco. Entonces es realmente uno de los grandes impulsores y de los grandes creadores del vasco unificado, ¿no? Entonces, yo tengo cariño a la figura porque me dieron el premio Gabriel Aresti te dieron el premio 2 veces, o sea que imagínate. No, yo fui muy amigo de él, incluso hice la edición de sus... Oye, él aprende tarde el vascuence, pero lo escribe con... hablo de la poesía. Sí, la poesía. La poesía, él conocía muy bien, digamos, la poesía literaria y la poesía tradicional, sí. O sea, la poesía escrita, la poesía... que no era una gran cosa, digamos. ¿Y él lo cambia o se incardina en la tradición? Se incardina en la poesía culta, aprovechando mucho de la literatura de tradición oral, baladística y de los versolaris, digamos, de los repentizadores, pero, digamos, trasladando, digamos, al caso del euskera una concepción poética muy cercana a la de Blas de Otero y a la de la tradición española en ese caso. Claro. Es una cosa muy curiosa porque yo tuve una polémica en su momento con un jesuita, obviamente, que era un experto en estas cosas y que sostenía, como lo había sostenido Michelena, que el vasco tenía una métrica muy especial y muy distinta de la de las lenguas románicas y del castellano. Y ponía un caso de una estrofa que él atribuía a Gabriel Aresti, su creación, en uno de los primeros libros de Gabriel Aresti, Maldán Vera, que quiere decir cuesta abajo. Bueno, pues no, es una estrofa de 6 versos que realmente lo que hace es imitar, pero vamos, imitar, ¿no? Es estrictamente reproducir en vasco una estrofa que ya había utilizado Rubén Darío en la sonatina, ¿no? Claro. O sea que realmente Aresti lo que hace es... ¿Recuerdas la estrofa? Sí, la estrofa era... ¿Podrías recitar? Bueno, en estos momentos era egun honetan nire gorputza utzi nahi duen mendia, maldan behera doa guro ene gorputz bilusia. Como estos días mi cuerpo quiere abandonar el monte, marcha rápido y cuesta abajo mi cuerpo desnudo, ¿no? Empezaba así. Bella. Eso es el primer terceto, ¿no? Pues la princesa está triste, como está la princesa. Los suspiros escapan, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Pero bueno, eso, de hecho, la primera obra literaria en vasco es un catecismo en verso del año 1545, el mismo año en que comienza el Concilio de Trento. Una imprenta de Burdeos publica un libro con título latino, pero en vasco, el Lingua Vascorum Primitie. Es un catecismo en verso. Y la forma estrófica que tiene es el verso de cuadernavía, pero de 16 sílabas, como el libro de Miseria de Home, no como los de Berceo. Hexámetros. Hexadecasílabos. Hexadecasílabos, que es... a ver, recuerdo. Mundu den gizonorok behar luke pentsatu, jangoikoak nola duien bat bedera formatu, bere irudi propiara gure arima creatu, memorillas borondates del guyas guarnitu. Suena muy bien. La traducción sería todo hombre que vive en el mundo debe recordar cómo Dios nos creó a su propia imagen y semejanza. Y dotó nuestra alma de entendimiento, memoria, entendimiento y voluntad. Memorillas, voluntates del guyas guarnitu. Bueno, se dice, tú lo sabrás mejor, que los versos de 16 sílabas son más fáciles de recordar y oralmente se transmiten mejor. El romancero, realmente los romances son en catalán son 8 y 8 son 16. Y los hexámetros griegos. Es una evolución del hexámetro hacia una forma silábica, el hexámetro latino.
También el hexámetro griego. El hexámetro griego da lugar a lo que se llama el estigón politikon, el verso político, que es un verso de aparentemente 15 sílabas, pero tiene 2 hexámetros, uno de los cuales está acentuado en la última. Tiene una... Y en el caso del latín lo mismo, es decir, San Agustín escribía ya, sus hexámetros son realmente hexadecasílabos, silábicos, ¿no? Por ejemplo, abundancia peccatorum sole fratres conturbare, ¿no? Y la abundancia de pecadores suele turbar a los hermanos, ¿no? Es que se nota que se recordará mejor. Claro, es una cosa física. Octo, casi física. Es física. Es una prosodia casi natural. Sí. Los que hablamos lenguas románicas nos sale espontáneamente, ¿no? Y fíjate, por volver a Menéndez Pidal, su fascinación y su bendito estudio del romance, sí. La repercusión que tiene una repercusión más que cultural, ¿no? El propio concepto de la historia de España, al fijarse tanto, digamos, en la época del romance original, ¿no? Luego, cuando sus descubrimientos sobre la existencia de romances en América, por ejemplo, donde se creía que no había. El origen está en Burgo de Osma, como sabes. Tú estás con la biografía. Cuéntanos esto que tiene que ver con su mujer, creo, ¿no? En 1900 él y su mujer se casan y se van el día siguiente a lomos de mula, digamos, a recorrer, bueno, en tren también, a recorrer la ruta del Cid, la ruta del destierro del Cid, ¿no? Porque ambos son dos absolutos enamorados del poema del Cantar de Medio Cid. Entonces, cuando llegan a Burgo de Osma, oyen una lavandera que está cantando un romance. Unas mujeres lavando allí. Y se acerca su mujer, María de Oiri, se acerca a la lavandera y dice: ¿usted qué está cantando? Y entonces reconoce, Villanueva, que se cuenta por España, empieza así. La muerte del rey Don Juan, que está malito en su cama. Una cosa de esta. Qué maravilla. Se da cuenta de que se trata de un romance noticiero que no está recogido en la tradición escrita, pero que habla de la muerte del hijo de los reyes católicos, del príncipe Don Juan. Que lleva 500 años repitiéndolo. Que se lleva 500 años, pero en esa situación latente que decía Menéndez Pidal. El estado latente. Se había estado transmitiendo. O sea, a mí Menéndez Pidal me parece una figura de la talla intelectual y de la dimensión política importante para la tradición liberal de un Benedetto Croce, que por otra parte era muy amigo suyo. Son dos figuras muy paralelas. A mí me parece un gigante y me parece que además el hecho de que la vida le diera tantos años para escribir y para pensar, pero no solo que la vida le diera tantos años, su rigor. O sea, él fue siempre muy riguroso con lo que es. No avanzó, digamos, por zonas donde se podía extraviar, a pesar de que algunas eran muy arriesgadas. Sí. Por ejemplo, no deja de ser una casualidad de que se hallaran pruebas de poesía previa al romance, que es lo que él siempre sostuvo. Sí. Bueno, claro, eso es la aportación ya de sus amigos arabistas, sobre todo, ¿no? De Asín Palacios, García Gómez, etcétera. Es el descubrimiento del mundo de las jarchas, ¿no? Y de las jarchas hebreas y las jarchas árabes, las jarchas en hebreo y las jarchas las jarchas romances con alfabeto hebreo con alfabeto árabe, ¿no? Con alfabeto árabe. Eran como remates de poemas. El jarcha es el cierre o el broche. Claro, de un era en hebreo. Un poema largo en hebreo, una mubasaj en hebreo. O en árabe, y al final era el romance. Un romance castellano. Sí. Todavía no castellano. Él dice, bueno, el romance que probablemente hablaban los mozárabes, lo que quiere decir, lo hablaba la mayor parte de la población en al-Ándalus. Claro. Porque el árabe era lengua culta. Y el hebreo ya no digamos. Claro, solo con las consonantes, además. Sí, porque todavía no había existido en el hebreo la reforma masorética, ¿no? En su origen. Pero vamos, en cualquier caso, digamos, la mayoría de las jarchas, aun en los poemas hebreos, están escritas con una grafía aljamiada árabe, ¿no? A Menéndez le interesó mucho el mundo de la literatura aljamiada morisca y hebrea también, ¿no? Es que a mí me hace muchísima gracia, me parece fascinante
la idea de que él se oponga al canon y diga, no puede ser que lo primero que aparece en la poesía en castellano sea el Cantar al Medio Cid, No, porque es demasiado maduro y por tanto no puede ser. Es que es muy tardía la composición, o sea, claro, pero se creía así. El texto incluso él hace la concesión de que son dos juglares que lo han compuesto en el siglo XI. ¿No? Pero es probable que sea una obra mucho más tardía y que además haya una factura clerical mucho más y con cambios porque los romances cambiaban. Bueno, obviamente, ¿no? Incluso imitando la poesía tradicional, una imitación semiculta de poesía tradicional. Sin embargo, eso era el canon la mayor parte de su vida, y él lo negaba con argumentos que tienen que ver con el famoso estado latente. Sí. Y a mí el hecho de que pudiera ver cómo se demostraba con pruebas, me recuerda casi... En el mundo de la literatura oral casi todos son hipótesis, aunque hablamos de pruebas, hablamos de hipótesis más o menos convincentes. Sí. ¿no? Pero hay ese elemento de falsación que tan importante consideraba Popper en cualquier teoría científica, es también muy importante en el caso de la literatura de tradición oral. No te olvides que lo que tenemos son testimonios actuales, escritos, de voces que desaparecieron ya en el tiempo. Claro. Entonces, pero, por ejemplo, claro, esto que es tu terreno ya, cuando, digamos, él encuentra también romance en Hispanoamérica, donde teóricamente no existe romance, y lo encuentra de forma muchas veces personal. En Filipinas, en Brasil. Él no va a Filipinas, pero sus colaboradores desde Filipinas le mandan ya romances que recogen en Filipinas. Exacto, pero son gente que está, digamos, pues eso, igual que cuando está el Emburgo de Osma, tal, pues estos a lo mejor están en una taberna. Pero más curioso, es decir, encuentran romances en zonas, digamos, hispánicas, donde ha estado el español, ha sido por lo menos la lengua de las élites, en el caso de Filipinas. O en el caso de la península encuentran, por supuesto, en portugués. En Portugal el romancero es como el romancero castellano. O sea, excuso decirte que ahí no tiene ninguna diferencia. El romancero en Brasil es un romancero muy rico también, que va, digamos, por la vía de los portugueses. Pero, digamos, en el País Vasco, gentes que no hablaban vasco, en los años de comienzos de siglo, a Menéndez Pidal le recitan romances en castellano. Sabían romances castellanos. Hay Menéndez Pidal el año 28. Gente que no hablaba castellano. No. Menéndez Pidal el año 28 hace una encuesta en Vizcaya con Resurrección María de Azcue, que era el presidente de la Academia de la Lengua Vasca. Sí. Él mismo era un cura de Lekeitio. Muy amigo de Mosén Alcover, porque habían estado los dos juntos en la academia, estaban los dos juntos las metieron en la academia juntos, los dos, el año 28. Entonces, Menéndez Pidal, cuando llega, digamos, a Vizcaya, para decir, pues vamos a preguntar, digamos, si estas señoras de cierta edad en los pueblos de Vizcaya saben romances, porque iba muy directamente a informantes, a mujeres y además de edad avanzada. Y Azcue le dice, es que imposible, las mujeres que hablan en vascuence solamente saben vascuence, no saben ni palabra castellano. Bueno, pues van apareciendo romances Samantha en castellano. Bueno. Entonces, cuando llegan al pueblo de Azcue reúne, dice, bueno, presénteme usted a algunas señoras del pueblo que usted conozca, y reúne a su madre y a sus tías a tomar chocolate con Menéndez Pidal. Entonces Menéndez Pidal les pregunta, les va sacando romances, y de repente sale un romance que es impresionante, porque es una historia, una fábula oriental, una fábula milesia, Londarico, que solamente conservaban ya los sefardíes de Esmirna. Y había desaparecido en la península. Y esto lo encuentra en Lekeitio, en el pueblo de Azcue. Y entonces Menéndez Pidal se le cae prácticamente la taza al suelo mientras está oyendo eso, y dice, ¡ay, ya! Un londarico. Y Azcue le dice, ¿qué pasa? Azcue estaba cada vez más picado, ¿no?, con esta historia. Y dice Menéndez Pidal, no, este romance ya no existe, digamos, en España. Esta versión que me han dado es de un romance que ya ha desaparecido prácticamente
es un romance muy antiguo. Y lo están conservando aquí sus familiares. Sí. Entonces, totalmente ofendido, Azcue le dice, esto lo habrá traído aquí algún riojano. Y Menéndez Pidal dice, sí, pero posiblemente un riojano que llegó hace 400 años. Claro. Bueno, pues eso es, junto con otros elementos de este gigante, ¿no? de Menéndez Pidal, como por ejemplo su libro sobre las casas, que yo creo que sería muy interesante, que, en fin, te invito a que propongas por ahí en los círculos en los que tú te mueves, no creo que se recupere. Incluso los círculos pidalistas son un poco críticos con este libro. O sea, ya, pero es que es muy necesario, porque las casas es, iba a decir a su pesar, en gran medida a su pesar, uno de los responsables de la leyenda negra, ¿no? Y está muy bien porque yo no he leído la obra, pero sí he leído a Julián Marías hablando de la obra. Y dice que es una obra necesaria para conocer una especie de doble, personalidad. Es una obra seria, pero claro, esa misma hipótesis, o sea, de la locura de las casas, ¿no? No gusta. No gusta. Bueno, pero es un libro del maestro. Sí. Habría que recuperarlo. Sin duda. Luego, en esa postura sobre lo español, que insisto, para mí es muy revelador que se junte el optimismo sobre la cultura española y por tanto sobre España, que ya aparece en los años 40. Imagínate, o sea, si ya había un... Bueno, de ahí saca precisamente, porque era alumno suyo, Julián Marías, ese espíritu que le lleva a escribir luego aquella famosa pieza del... ¿cómo se llamaba? Donde hace la reivindicación de la cultura. La España inteligible, ¿no? No, el Erial, lo del Erial. Ah, sí, el maestro en el Erial. ¿Cómo es esto? No, el maestro en el Erial. Es sobre Ortega. Sobre Ortega. Que es el Erial, la vegetación del páramo. La vegetación del páramo. Sí, es la vegetación del páramo. Sí. Porque ese espíritu de decir, bueno, vamos a ver, aquí todo el mundo diciendo que esto es un páramo, y entonces él empieza a nombrar gente que es la vegetación del páramo, que son grandes personajes de la cultura, creadores, y ese espíritu yo creo que él lo debió heredar directamente de Menéndez Pidal. Sí, yo supongo que sí. Y a lo mejor él tuvo una relación muy estrecha con Menéndez Pidal y muy afectuoso además, porque sus hijos estudiaron con Jimena Menéndez Pidal, con la hija de don Ramón en el Colegio Estudio, todos, hasta Javier, que ha desaparecido recientemente. Y sí, Menéndez... Iban al Colegio Estudio, todos. Iban al Colegio Estudio. Es muy curioso en ese sentido, porque Julián Marías hace un poco de puente en dos ámbitos que no se habían llevado muy bien, digamos, en el pasado inmediato, que eran el mundo de Ortega y el mundo de Menéndez Pidal. Es verdad. Marías pertenecía en cierta forma a los dos, intenta acercarlos bastante, ¿no? Es cierto, yo creo que eso no debió ser fácil. No, pero eran dos personalidades muy fuertes. Es decir, Menéndez Pidal era un hombre del 98, pero un poco atípico del 98. Y eso Ortega lo ve bastante claramente. Ortega detesta, digamos, el nacionalismo populista, digamos, el nacionalismo demótico del 98. España invertebrada está dedicada a deshacer la idea populista del nacionalismo español, de Unamuno, que Unamuno había ya de alguna forma avanzado en torno al casticismo, etcétera, y en general del nacionalismo radical republicano de ese mundo del 98. Pero no era precisamente Menéndez Pidal un nacionalista español, o sea, que yo entiendo que hay un... No, Menéndez Pidal viene, digamos, de un mundo distinto, viene de la derecha conservadora, del Marqués de Pidal, que era su pariente, Juan Menéndez Pidal, todo su grupo eran Menéndez pelayistas, eran los neocatólicos, etcétera, pero él se sitúa ya claramente en una posición liberal,
frente, digamos, al neocatolicismo, ¿no? Más liberal que Ortega, por cierto. Porque Ortega, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ortega... La teoría sobre el liberalismo de Ortega, publicado en la revista Occidente hace muchos años, es una viejo recuerdo que me ha venido. Sí. Es que el liberalismo donde existió eran los castillos alemanes medievales. Ya. En fin, es rara. No, Menéndez Pidal yo creo que consigue, hace un planteamiento muy de Croce, ¿no? Es decir, Croce, por ejemplo, que no es un lingüista, sin embargo tiene una idea de la lingüística, de la lengua como creación espontánea. El uso de la lengua convierte a cada hablante, digamos, en alguien que, en un creador, en un poeta, ¿no? Es una idea muy romántica. Sí. Pero que tiene mucho que ver con el liberalismo. Es decir, tú creas, tú no te atienes, o sea, frente a la izquierda que dice que la lengua es fascista, con Roland Barthes, Croce dice, no, la lengua es libertad. O sea, la lengua es libertad y también para Menéndez Pidal y también es para individual. Para Menéndez Pidal, obviamente, el romancero es eso. Es individual. Es individual, y es la introducción individual de la creación individual en el romancero. En el seno del romancero, el romance es todas las fases de existencia de un romance que va cambiando por las intervenciones individuales. Luego, como es un hombre apegado a la realidad, más allá del positivismo, pero apegado a la realidad, y que obviamente no va a negar la evidencia, habla de que sí, de que luego hay un entramado de tradición. Hay una sociedad. Lógicamente, pero es que... Pero lo de la sociedad no le cuesta a Menéndez Pidal, no se lo inventa él, la toma de Alfonso el Sabio, es decir, las Sóquetas, existe. Claro. Las Sóquetas es la vida en común. Y la vida en común, hombre, digamos, va creando unos ciertos hábitos. Pero, digamos, eso es compatible perfectamente con la creación individual, ¿no? Son es que va a fuentes tan puras, tan originarias, a las cuestiones fundamentales sobre esas fuentes, que realmente yo creo que la idea de España que puede llegar a forjarse y a tener un hombre así de razonable y así de riguroso y así de agraciado por la divinidad con su mente, ¿no? Y su sensibilidad, lo hacen desde luego. Yo creo que es necesario, o sea, tenemos que volver a volver a convertirlo en un personaje conocido públicamente y tú estás en eso. Sí, lo que pasa es que era un sabio también, y como era un sabio y escribe muchas cosas, bueno, es decir... Tú estás haciendo una aproximación más personal, más biográfica, en el sentido... Sí, yo intento, digamos, hacer una semblanza de él y su mujer. De él y su mujer, pero fundamentalmente ahora toca a su mujer porque su mujer es el 150 aniversario del nacimiento de María Goiri. Cuéntanos sobre su mujer, porque su mujer, para sorpresa de quienes nos estén viendo, era una feminista. Sí, María Goiri era muy amiga de María Olejárraga. Ambas fueron juntas a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que es una creación de los krausistas. En su momento son unas luchadoras por los derechos, la entrada de la mujer en la universidad y por el reconocimiento, digamos, de unos derechos y de la igualdad de las mujeres con la igualdad jurídica con los hombres. Ella era una discípula muy directa de Concepción Arenal, o sea, realmente este feminismo regeneracionista del 19 tiene su origen en Concepción Arenal. Y, claro, María, al mismo tiempo, se doctoró en filología, fue una de las primeras mujeres, las primeras 33 mujeres que accedieron a la universidad en la Restauración, entre el sexenio y la primera. ¿En qué año nace ella? 1873. Poco después que el marido, 7 años. Sí. Bueno, exactamente. No, y algo menos, incluso 4 años. Menéndez Pidal nace en el 1869. Yo diría que antes, pero bueno, tú lo sabrás 1869. Mejor. Sí, hemos celebrado el bicentenario del nacimiento y muerte porque muere en 1968. Pues entonces tiene razón. Entonces, 4 años menor, pero no coinciden en las aulas de la universidad, pero los presenta Menéndez Pelayo, que era su maestro común. Él muere casi con 100 años. Sí, ella muere en el 54.
Sí. Ella muere con, vamos a ver, 54, 3, 21, con 81 años. Y deja obra escrita. Sí, deja obra escrita, deja su tesis sobre la difunta Pleiteada, deja ensayos sobre Lope de Vega y después deja artículos feministas. Que es la parte interesante del personaje ahora, porque... Sí, va a aparecer ahora una edición de sus artículos feministas, editada por Susana Martín Zaforas y publicada por Renacimiento, que está bastante bien porque aparecen artículos de los que no se tenía noticia hasta ahora. Ha habido una especie de rescate curioso de la obra de estas pioneras del feminismo, pioneras liberales, todo hay que decir. Pioneras liberales del feminismo que se preocupa por la mujer rural. Sí, por supuesto. Que esto en la época, digamos, hay que tener en cuenta que ahora hay gente que se cree moderna porque se preocupa por esto. Es que España era todavía un país muy rural, muy campesino, ¿no? En principio. Y María eso lo conocía muy bien. O sea, se recorría España a lomos de mula y a pie para buscar romances y para... Lo tendría que estar haciendo a principios de siglo. Sí. En la Restauración. Sí, es decir, lo eso que los del 98 hablan de la marcha al pueblo, pocos lo hacen como los Menéndez Pidal, o sea, se acercan. Yo que Unamuno decía, es que ignoramos cuáles son los romances, las cantares que se cantan las historias que se cuentan en los corrillos. Pues ve a escucharlo, ¿no? Los ignorarás tú, pero no Menéndez Pidal, que se estaba ocupando de eso, ¿no? Eso es investigación sobre el terreno. Sí, investigación, sí. Nosotros les tenía un poco más respeto, digamos, todavía el campo era una cosa peligrosa, ¿no? Y luego ten en cuenta aquello que Baroja y Galdós, cuando salían para pasear por la tarde y llegaban a los descampados ya al final, por Hortaleza y por ahí, le decía Galdós con horror a Baroja al campo, y se daba la vuelta y volvían rápidamente. Se lo decía Galdós a Baroja. Sí, y volvían a la puerta de Alcalá, que era donde empezaba la zona civilizada, ¿no? Y para ir cerrando un poco donde habíamos empezado, ¿por qué las novelas históricas de Galdós, los episodios nacionales, son tan maravillosos y son además una guía para aprender historia? Y la novela histórica contemporánea es una guía para no aprender historia. Es porque Galdós se documentaba, sí, entre otras cosas. Básicamente, ¿no? Básicamente. Aunque Baroja, que tenía muy mal café, decía que en alguna ocasión no lo hizo. Por ejemplo, cuando escribe Galdós el Zumalacárregui, uno de sus episodios nacionales, le va a pedir a Baroja consejo. Dice, usted como es de allí, como, bueno, pues soy de Zumalacárregui, era también guipuzcoano, como usted tendrá... Dice, bueno, el que más tiene sobre Zumalacárregui es don Mariano Aguilera, el marqués de Cerralbo, que tiene, digamos, un gran archivo carlista de historia carlista. Entonces, cuenta Baroja que Galdós fue a ver a Cerralbo y que Cerralbo luego le contó que cuando le enseñó, digamos, un salón grande que tenía lleno de libros y de legajos sobre Zumalacárregui, se asustó. Galdós se quedó pálido y dijo, bueno, ya volveré, don Mariano. No, hay que tener presente que eran 46 novelas. O sea y al mes sacó el Zumalacárregui. No, yo lo que no entiendo es cómo podía documentarse así. Es que hay personajes, o sea, cómo Marcelino Menéndez Pelayo se documenta con 20 y pocos años y pare la historia de los heterodoxos españoles, que es la obra de una vida de un gran especialista. Sí, pero no tenían TikTok. No tenían TikTok. No veían la tele. Entonces eran gente bastante más activa, ¿no? Tenía la vida activa, ¿no? El ideal de la vida activa. Todavía. Pues, aprovechemos que existen para caminar a hombros de gigantes, pero te quiero felicitar porque tú estés precisamente en la difusión, porque me has dicho que no es una biografía para eruditos, sino una biografía. Quiere ser una biografía de divulgación. De divulgación. Y por lo tanto, esto es muy importante porque es lo que en los jóvenes puede sembrar la curiosidad, el ejemplo. Es difícil una síntesis, yo creo, ¿no? Porque las dos biografías existentes hasta ahora, la segunda ya te digo, son muy buenas, son biografías revisadas,
pero no de divulgación. No de divulgación. O sea, yo creo que cuando me he metido alguna vez en biografía, he intentado, digamos, darle un tono divulgativo, ¿no? Y que en el caso de Unamuno, el caso de Menéndez Pidal, pues también yo creo que en mi caso era necesario hacer una biografía de Menéndez Pidal, porque han sido sin duda dos personajes que han tenido mucha influencia en mi vida. No directa, o sea, directa la han tenido Julián Marías o Julio Caro Baroja o Diego Moncatalán Menéndez Pidal, el nieto de don Ramón. Pero sin duda, digamos, eran dos... Son los fuegos originarios. Dos referencias originarias importantes, ¿no? Pues muchas gracias, Jon Juaristi, muchas gracias por Juan Carlos tu Girauta. obra, muchas gracias por haber escrito tantas cosas inolvidables y por lo que estás haciendo ahora, y ha sido un inmenso placer. Lo mismo.